Hola, buenas noches. Estamos aquí en este especial del canal deportivo dedicado al ajedrez. Seguimos en pandemia, seguimos con esos semáforos, esas fases, con esos prohibiciones, esas restricciones. Y bueno, pues no nos queda más remedio que seguir. Lo decía algún presidente que ha estado por aquí, hay que seguir y hay que seguir haciendo deporte y hay que intentar buscar vueltas. Uno no puede dejarse ir. Bueno, pues hoy vamos a hablar de ajedrez, vamos a hablar de este deporte. En otra época le llamaban juego ciencia, no sé de quién se le ocurrió la historia, pero es un deporte como otro cualquiera, con unas virtudes que a lo mejor no tienen otros deportes, pero también que ha dado muchos triunfos a Canarias y a Gran Canaria en particular, y sobre todo en categorías base, categorías más absolutas, y bueno, ahora mismo tenemos una referente a nivel mundial, como es el caso de Sabrina, que incluso recibí hace muy poco una mención por parte de los Reyes de España. Tenemos para hablar de ajedrez, tenemos aquí a su presidente, al presidente de la Federación Insular, muchos años relacionado con el ajedrez, Juan José Sosa. Buenas noches, Juan José. Buenas noches, José Digo, Luis. muchos años relacionado con el ajedrez, ¿no? Porque ya vas a cumplir más de 30 años, ¿no? No, todavía no, Todavía no. no, pero estás Todavía ahí, no, pero sí, vas por ahí camino, cerca, casi cerca casi cerca de los 30, sí. casi cerca de los 30, o sea que entraste muy jovencito en el ajedrez, ¿no? Sí, Sí. sí, con 20 y pocos años y sí, Y además prácticamente. en el plano organizativo, porque no como jugador, sino como organizador, ¿no? Ya Bueno, desde aquella época ya empezabas tú a... como jugador sí había empezado vamos, como paquete jugador, había empezado muy temprano, ¿no? Con 14 15 años. Y ya después de llevar unas temporadas compitiendo y un poco participando en torneos, pues ahí me engancharon para temas de labores Organizativa, ¿no? organizativas y realmente más en lo que he estado en todos estos años. Claro. He estado participando con nuestro club, jugando algún torneo, algunas partidas y tal, Como pero poco más. jugador muy poquito, ¿no? Sí, Como muy poco, jugador, ¿no? muy poco. O En sea, eso, el ajedrez no pierde nada, la verdad, en te eso. ponen un poco casi En de eso, relleno, ¿no? sí, sí, cuando hace falta para que el equipo pueda jugar, para no ser incomparecencia. Pero no, ya hace tiempo de eso, además los presidentes de federaciones sabes que tampoco pueden Pues, desarrollar claro. actividad federada y tal, entonces ya hace bastante tiempo que no estoy en Porque competición. además tú llevas ahora como presidente de la federación por lo menos 10 años. 10 años desde las elecciones de 2010 y realmente entramos Vamos a cumplir 11 años, ¿no? sí, un poquito más tarde, pero eran las elecciones de 2010. Ujú. Y sí, sí, ya como presidente una década. ¿No se cansa uno de ser presidente o sí? Sí, Sí, ¿no? Sí. ¿Para qué vamos a mentir, no? sí, sí, se cansa y se aburre Y se incluso. aburre, ¿no? Sí. Pero muchas veces, a lo mejor no por las ganas que tú puedas tener, sino por cosas que pasan al lado, ¿no? Sí, hay muchas cosas que hay alrededor de no solo la práctica deportiva, cosas que se te escapan de las manos y no puedes controlarla, sobre todo en el caso nuestro, muchas más cosas que quisieras hacer y es imposible por lo que sea, ¿no? Económicamente, porque no tenemos la capacidad para realizar una serie de eventos determinados. Tú siempre nos preguntas por el gran maestro canario, por cuándo llega el primer maestro canario, entonces sabes que esa no es una de nuestras preocupaciones, pero, Claro. pero vamos, que Que si viene tampoco viene mal. si viene tampoco viene mal, pero el hecho de que los chicos, muchas veces sí lo hemos comentado, que los chicos puedan participar en campeonatos de España, aparte no solo en campeonatos de España, hay chicos que han participado en campeonatos de Europa, del mundo, y muchas de las veces no hemos podido echarle la mano que merecieran. Y luego también jugadores como los que has comentado, ¿no? El caso evidentemente Sabrina. de Sabrina Vega y aparte de Sabrina, algún otro jugador también como Alejandro Alvarado, algún otro chico también de promoción de los actuales y de los de hace años. Entonces, bueno, uno quisiera hacer más en las circunstancias. Somos una federación pequeña dentro que tiene sus limitaciones económicas, pero siempre quedan cosas que se pueden hacer Claro. y al final uno termina adaptándose
al entorno, a lo que tiene, y luego también, como dices, hay muchas cosas alrededor. También hay obligaciones, con el paso de los años todos tenemos cada vez más obligaciones y hacerlo compatible es un poco más complicado, ¿no? Ujú. O sea que te estás pensando tú que para las próximas elecciones no te estás viendo tú como... Seguro, No, eso seguro, ¿no? O sea, seguro que no. lo, lo tienes claro, Sí, ¿no? sí, 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 con toda seguridad. O sea que no hay vuelta atrás. No, no, de hecho, en las últimas ya fue bastante meditado, bastante pensado y el hecho de la presentación fueron por 2 o 3 hechos puntuales nada más en ese momento y ya en las próximas eso no va a suceder, con lo cual seguro que no. Seguirás relacionado con el ajedrez, me imagino, ¿no? Con tu club o no. O es un borrón y cuenta nueva. Probablemente va a depender de la familia, Depende de la familia, porque claro. sí, yo no lo sé, la verdad que no lo he pensado. Actualmente y más con lo que llevamos en el último año, va día a día a ver si algo se puede hacer, si no se puede hacer. Va pasando el tiempo y ves que tienes que ir posponiendo cosas porque es imposible por la situación sanitaria que tenemos y llega un momento en el que ya tú dices, bueno, hay más personas alrededor y más cosas que hacer y otros ámbitos, entonces Ujú. por mí seguramente no va a ser la decisión. Hay muchos intereses creados en el ajedrez porque, lo digo porque además el canal deportivo siempre ha estado muy unido al ajedrez, porque es uno de los deportes que a lo mejor el canal deportivo pues le ha dado ese apoyo, porque además se lo merece y sobre todo porque también el canal deportivo a través de sus 27 años busca muchas veces al que no, el que no recibe tanto apoyo mediático, pues a ese es el que le damos más apoyo, ¿no? Pues hay otros deportes que van sobrados de medios y entonces hemos estado muy unidos al ajedrez, pero también hemos notado que hay muchos intereses por ahí, ¿no? Muchos intereses creados, no sé si económicos o no lo sé, me da la impresión, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, primero una de las cosas que si no lo digo, a lo mejor luego en otro momento, agradecerle a Cana Deportivo, como dices, el apoyo que nos ha prestado durante todos los años, que es verdad que con una actividad que desarrollamos, que tenemos una limitación de medios de comunicación y de darnos a conocer y de la publicidad que tiene el ajedrez, ya no en Gran Canaria, nosotros hablamos de nuestro ámbito porque es donde vivimos, pero en Canarias, en nacional, internacional, realmente no tiene la repercusión y el impacto que tienen otras actividades y darte las gracias y darle las gracias al canal deportivo por el apoyo que hemos tenido en todos estos años, que no ha sido de 1, 2, 3 años, ha sido una trayectoria bastante Muchos larga, años, sí, de es muchos verdad. años. Y en cuanto a los intereses que dice, bueno, en todos los colectivos hay intereses Pero de... a lo mejor, Juanjo, claro, porque tú dirías, bueno, los presupuestos de la Federación Insular son bastante pequeñitos, es decir, es una federación, no voy a decir pobre, porque aquí eso parece suena, eso de pobre suena, pero bastante pequeñita en cuanto a sus recursos, pero hay gente muy interesada no sé, en entrar en este tipo de cosas, ¿no? yo diría que es una federación de recursos escasos. Como Escaso, dices sí, tú, por eso dije lo no de vamos, pobre, no vaya porque a sonar. además sabes que ya no la federación, el ajedrez, ¿no? Patrocinios privados es bastante complicado encontrarlos y por ejemplo en el caso de la Federación Insular, patrocinios o subvenciones o ayudas públicas, tampoco es que vayamos a vivir de ellas, pero tampoco tenemos porque al ser una federación insular no llega nada de la Dirección General de Deporte, el Cabildo tiene otra política de apoyo al deporte, en este caso a través de los clubes, y los ayuntamientos, en este caso el Ayuntamiento de Las Palmas, con ellos no tenemos absolutamente nada que decir porque desarrollamos varios proyectos con ellos y totalmente con toda satisfacción, pero es para desarrollar unos proyectos determinados, no es que con eso vayamos a subsistir o vayamos a poder llevar a cabo una temporada, ¿no? Y en ese sentido complicado, como dices, lo de los intereses. Que no lo Bueno, entiendo, no lo entiendo, pero bueno, yo me imagino ya que te digo, creo que es una cuestión que no sé si ves alguna diferencia con respecto a otros deportes. Yo creo que se extrapola ya no solo a sí, ajedrez, sí, está deporte, claro, está claro. sino en cuanto a Sí, a la vida siempre en general. está claro que en este mundo, y además a través de tantos años que hemos ido observando las federaciones, hemos visto de todo, hay vividores que existen, hay vividores que vienen a vivir de las federaciones, que han llegado a las presidencias. Nosotros aquí nos ha dado tiempo de ver de todo.
Pero es verdad que nosotros siempre hemos buscado o intentamos buscar el lado positivo de las cosas. Nunca hemos ido a saco a nada, ni a ninguna federación, pero sí es verdad que hay vividores y hay gente que llega a las federaciones con intenciones de, bueno, pues de sacarse su sueldo, ¿no? Cuando las federaciones son amateur, la federación, un presidente de la federación es porque tiene mucho amor a ese deporte y le mete muchísimas horas a cambio de nada. De repente debería cambiar y el deporte, los presidentes deberían ser a lo mejor profesionales y exigirles en un determinado momento a cambio de un sueldo que cobren. Pero hasta ese momento lo que sí hay es verdad que hay vividores y no vividores y hay gente que se mete muchas horas, se las quita a la familia para apoyar al deporte. En el caso de Juan José Sosa, pues son muchísimas horas y bueno, llega un momento que dice, hasta aquí he cumplido y déjenme escapar. La pandemia. Ha roto el ajedrez, la coge en marzo, quitando esas pocas cosas que se han podido hacer, lo ha reventado, ¿no? Igual que a otros deportes. Sí, prácticamente no, llevamos un año de parón. El año pasado, en marzo, nos pilló, justo nos dio tiempo de hacer la mitad de la temporada la Liga Insular. La habíamos empezado en enero y nos dio tiempo de justo hacer la primera vuelta y ya tuvimos que posponer todo lo demás. También, por lo menos, que es una cuestión importante, a los torneos de pequeños no le afectó, nos dio tiempo de hacer los zonales, el infantil, el cadete. La final no pudimos hacerla, pero ya por lo menos las clasificaciones, los chicos en cada una de las categorías estaban. No, la final justo era 15 días después de ya entrar en estado de alarma y a partir de ahí poco más. Los primeros meses, a partir de marzo, como no sabíamos qué impacto iba a tener, cuánto tiempo iba a durar, empezamos a organizar torneos online. Hicimos torneos online en abril, mayo, junio, llegamos hasta julio. Después vimos que también es una modalidad que ha crecido muchísimo, que tiene mucha aceptación, pero que no podíamos hacer todo online tampoco, y que además no es nuestro no es nuestro objetivo, ¿no? Y un poco después de verano nos replanteamos qué se podría hacer si la situación mejoraba, que era quizás terminar la temporada, se vio que no, y lo único que nos pusimos a trabajar y pudimos hacer y salvar fue el 13º Pedro Lescano, con un formato bastante diferente al habitual, pero por lo menos el mes de noviembre hubo ajedrez y lo pudimos dedicar para hacerlo. Hicimos un torneo cerrado valedero para Norma de MI, un torneo activo de 3 días y un torneo para chicos, y poco más. A eso cerró la temporada y ahora este año pues un poco teníamos o seguimos teniendo un calendario, unas fechas posibles de vuelta a la competición, pero todo dependerá de que la situación siga siendo la misma. Y ahora no lo planteamos, no lo habíamos planteado para febrero, marzo, ahora un poco a la vuelta de Semana Santa, y ver si la situación lo permite, pues poner en marcha la Liga Insular, que es el torneo principal y por el que todo el mundo nos pregunta. Y los torneos individuales serán los principales. El Claro. absoluto, juvenil femenino, el veterano, los torneos de pequeños, y para de contar porque ahí no creo que tampoco la situación de para más. Hemos visto que hay una diferenciación muy grande entre los que ya tienen muchas ganas de jugar y decir lo que convoque los juegos y otros que todavía se lo van a pensar mucho, incluso con la posibilidad de que las fases sanitarias lo permitan. Entonces, esto es un misterio cuando se pueda volver a la actividad, qué cantidad de personas van a estar interesadas en participar en competiciones. La liga tampoco sabemos, está estructurada ya de una manera, pero tampoco sabemos qué respuesta va a tener por la cantidad de clubes y de personas que quieran participar. Pero mientras se pueda hacer, la haremos con los que participen, desde luego. Claro, además sobre todo porque hay licencias, la gente ha sacado las licencias o... No, estamos en esa fase porque claro, realmente no ha habido de actividad. La única posibilidad era sacar una circular para que un poco los clubes ya fueran federando jugadores, pero claro, los puedes federar. Incluso los clubes al principio de año nos dijeron, mira, es que ahora mismo no sabemos ni quiénes pueden estar interesados en federarse o no, porque claro, federar a un jugador y asumir una licencia de alguien que quizás luego
ni va a participar o no sabe si va a estar en competiciones. Lo dejamos ver un poco a ver qué circunstancias había. Gran Canaria no es que haya estado bien hasta hace poco con el tema sanitario y bueno, ahora desde que podamos intentaremos ponerlo todo en marcha. Bien, vamos a hacer un alto en el camino. Estamos hablando de ajedrez, estamos hablando de este deporte. Bueno, pues señero en esta isla de Gran Canaria, sobre todo porque aquí han salido muchísimos jugadores y jugadoras, hay que decir, el masculino y el femenino, para que nadie se sienta, bueno, pues un poco olvidado. Y bueno, han salido muchísimos y sobre todo con grandes resultados a niveles nacionales y como no internacionales. Hacemos el acto y estamos de nuevo con ustedes. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Seguimos aquí en Canal Deportivo en este especial de ajedrez. Estamos hablando con Juan José Sosa y estamos hablando un poquito, bueno, pues de cómo se plantea el continuar. Porque claro, hablamos también de la liga regional, no hay liga insular, no hay liga regional, ¿no? Porque además esta liga que yo creo que fue un poco novedosa después de estar parado tantos años, fue un éxito, ¿no? Sí, La temporada pasada. La liga se puso en marcha, tuvo una edición después de muchísimos años paralizada o ese proyecto quedó aparcado. Se celebró la competición y tuvo... Fuimos testigos nosotros, que además grabamos. Sí, en la isla tuvo mucha aceptación y luego el tema publicitario mediático tuvo bastante impacto. La liga fue bastante reconocida. Y ya la segunda edición, que era la de este año, pues claro, las ligas insulares, apenas Tenerife ha conseguido comenzar la semana pasada, comenzó su competición, tiene ya alguna jornada disputada, pero poco. Porque además tienen que jugar con mascarilla, eso lo tenemos claro, ¿no? Sí, la verdad que un poco incómodo. El año pasado, como te decía, en noviembre logramos salvar el Pedro Lescano y hacerlo. Y hubo en el torneo cerrado partidas que se prolongaban 4 o 5 horas y la verdad que, bueno, jugar con una mascarilla 4 o 5 horas, además con una restricción de era que no podías pasear por la sala, como mucho te podías poner de pie detrás del tablero, ir al baño como mucho, y la verdad que unas condiciones un poco duras, ¿no? Y bueno, la Liga Canaria o en general la Federación Canaria, ya creo que por las fechas que están, además no ha habido convocatorias de juegos regionales, ya no solo de la Federación Canaria, ¿no?, sino de juegos regionales a nivel de Dirección General de Deportes, pues sí, la claro, verdad que ya
es un poco complicado porque otros años a esta fecha ya había inscripciones de jugadores, ya se habían jugado los torneos previos y excepto que este año se vaya a dilatar un poco en el tiempo, pero ya con la Semana Santa ahí en medio parece un poco complicado, ¿no? Entonces la Federación Canaria, yo la verdad que ahora mismo no sabría decirte si va a haber campeonatos de Canarias este año. El año pasado los hubo, pero los hubo online. Y nosotros, bueno, los insulares, no estoy seguro que decirte que los va a haber, pues menos todavía los regionales. Intentaremos sacarlo, aunque sea en el primer semestre, después ya es muy complicado meterse en fechas de exámenes, de chicos que ya empiezan a preparar su entrada, su universidad, la entrada a universidad o bachillerato en el grado que estén. Y no queremos tampoco dilatar la competición si se pudiera poner en marcha más allá de esas fechas, ¿no? Y ya te digo, si no estamos seguros de las nuestras, las regionales Más más difícil, complicado. porque claro, tienen que haber primero las insulares para luego poder montar un campeonato de Canarias. ¿Cómo lo estás tú viendo? ¿Tú le ves a esto salida? Porque, y hablo en general, porque todo, se nos ha cambiado la vida, ¿no? Desde marzo del año pasado nos cambió la vida, todo, ¿no? Sí, nosotros, ya te digo, en marzo, bueno, el 13 de marzo, que además era viernes, teníamos competición de liga para ese sábado, teníamos que finalizar un torneo que era el cadete, que curiosamente ha sido un torneo que hemos podido terminar en diciembre del año pasado. Y encima ese torneo, un torneo extrañísimo porque tuvo dos aplazamientos. El primero por la calima famosa que hubo en febrero, en la semana de carnavales. Se empezó a jugar, tuvimos que pararlo, seguimos y después tuvimos que pararlo ya definitivamente por el COVID, ¿no? Y se logró terminar en diciembre. Y como el cadete, la liga, teníamos una campaña escolar con el Ayuntamiento de Las Palmas, también se paralizó, que por cierto ahora mismo es la única actividad que tenemos. Desde el mes de enero hasta ahora, la única actividad que Se hemos está. tenido, sí, sí, hemos logrado reflotar la campaña, tuvo que finalizar en marzo del año pasado, nos pusimos, porque ya el ayuntamiento y el instituto municipal nos habían asegurado que la campaña continuaba para este año, en la escuela de ajedrez, y nos pusimos en contacto con los colegios, con bastante menos que el año anterior. Bueno, hay colegios que no están celebrando ninguna actividad, otros que han tenido que reestructurar sus espacios en los centros, pero estamos ahora mismo en una docena de centros escolares de Las Palmas, del municipio de Las Palmas de Gran Canaria, desde hace 2 meses y ahora mismo es la actividad que tenemos, que dentro de lo que hay, la verdad que es una alegría que por lo menos una actividad de iniciación, de promoción del ajedrez podamos Porque llevarla a el cabo. ajedrez escolar, mucho se basó este ajedrez gran canario en el ajedrez escolar en otra época. Sí. Esto, bueno, pues puede ser un paso, ¿no? Un paso a que el ajedrez vuelva por sus fueros, sobre todo en cantidad, ¿no? De niños, ¿no? En las campañas de Las Palmas de Gran Canaria, que ya este es el tercer año, han participado muchos centros, de ahí ha habido chicos que han querido seguir Han con la salido actividad. después. Sí, han querido seguir con la actividad y claro, es del municipio de Las Palmas, ¿no? Estamos hablando solo de la capital. Se han inserto en algunos clubes, incluso ha habido hasta un par de clubes que se han fundado a través de... Ah, sí. Sí, sí, uno de ellos, bueno, está esperando, por ejemplo, que se abran inscripciones para participar este año. Y se De creó promoción, de los antiguos, de los alumnos que tuvo. de Sí. chicos que estuvieron en la campaña. Otros chicos han estado yendo a clases, en este caso a través del Club de la Caja, del Club de la Caja de Canarias. Y O sea, que han seguido. sí, Se ha han seguido la acabado. actividad. Lo del corte del año pasado fue bastante radical, porque además teníamos previsto un torneo de fin de la actividad y lo pudimos hacer el año anterior con bastante aceptación, la primera edición, a ver qué tal salía. El año pasado fue imposible y este año esperemos que se pueda hacer. Y eso solo con respecto a Las Palmas. En el resto del municipio ahora los clubes están trabajando con grupos reducidos, poquito a poco, pero sabes que siempre ha habido tradiciones bueno, en Telde, en Santa Lucía, en Gáldar, en Guía, en la Aldea. Hay municipios que siguen teniendo
esa actividad primordial a través de sus escuelas y son ellos los que lo impulsan. Pero el año pasado y hasta ahora llevamos un año de paro total, los chicos no han podido participar en competiciones, aunque jueguen online o que sigan entrenando. No. El tema online, sobre todo a las federaciones, no es un tema que les ponga contentos, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí se pierde mucho de lo que es el ajedrez presencial, ¿no? Que además es un poco complicado, ¿no? Quieras o no, fue una válvula de escape a tantos meses, ya no solo de confinamiento, sino de no poder participar en competiciones, el tener la posibilidad de jugar torneos online, pues ha hecho que el jugador por lo menos haya seguido jugando, practicando, se haya relacionado con otras personas. El ajedrez en internet y el ajedrez online siempre ha existido, claro. Muchísimo menos que ahora. Yo de compañeros, amigos que dejaron el ajedrez en su momento, a lo mejor le pierdes la pista o hablas con ellos de vez en cuando y casi todos te reconocen que ellos siguen jugando online. Pero ahora tú le dices te juego una partida, probablemente hace ya tiempo que lo dejaron y por lo que sea, por obligaciones, temas familiares, laborales lo dejaron, pero te siguen reconociendo que ellos juegan ajedrez. Pero que te juegan online, te juegan un rato, dicen cuando termino apago y ya está. Pero eso está bien. Estás jugando con máquinas, ¿no? O con otros jugadores si participas en un torneo. Pero ¿no? fue una cosa que se usó mucho el jugar en contra su momento, sí, la propia máquina, ¿no? Hace muchos años, sí, casi todo el mundo nos compramos una maquinita o teníamos una máquina para jugar o así pasabas el tiempo, ¿no? Lo cierto es que de unos meses para acá... ¿Puede correr el riesgo, ya fuera pandemia, de que la gente, sobre todo los jugadores, o el ajedrez presencial es otra historia? El tener al contrincante tuyo viéndole la mayoría cara a cara. La mayoría de los jugadores y sobre todo de los clubes que nos han dicho de retomar la actividad y de cuando se puede, es porque quieren volver a la presencialidad. Sobre todo nos preguntan por la liga, ya no tanto por los torneos individuales, porque claro, el individual es la persona la que decide si participa, pero la liga es el torneo principal y claro, que juega casi todo el mundo, y la liga es un torneo lento, es un torneo de partida de mínimo 2, 3, 4 horas y la gente está dispuesta y tiene ganas de jugarlo. La prueba fue en el Pedro Lescano que hicimos en noviembre, que tuvimos que acotar las inscripciones por el tema del COVID, las medidas sanitarias, el espacio, a pesar de que era muy amplio, que era el Ateneo de vecindario, lo hicimos con un aforo limitado, con 75 personas, pero podíamos haber hecho por la cantidad de interesados, hicimos hasta listas de reserva, podían haber jugado 100 y pico jugadores, que es lo que habitualmente juegan ese torneo. Entonces, cuando se vuelva como podamos a la presencialidad, probablemente habrá menos participación, ya no porque haya menos participación, sino porque creo que el jugador y la persona en general está todavía un poco reticente a realizar su vida habitual, ¿no? En este caso jugar al ajedrez, pero sí que retomaremos con una cantidad importante. El Pedro Lescano, 13 ediciones, se ha desvirtuado el Pedro Lescano de cuando empezó, ha tenido pérdida de recursos económicos, ha seguido bien, está en la cresta de la ola. ¿Qué balance sacas tú de esos 13 años? Pedro Lescano se ha mantenido en el nivel que tenía. Era un torneo que hasta hace 5 o 6 ediciones, hasta la 7ª o la 8ª, la Federación Española sacaba un ranking de torneos que se habían celebrado el año anterior, hacía un muestreo de los 200 principales y durante varios años estábamos entre los 20 mejores del país, teniendo 7 o 8 ediciones, que 7 o 8 ediciones es un torneo joven, relativamente poco tiempo para darse a conocer un torneo, para ir progresando, ¿no? Después dejó de hacerlo, ahora no sabemos, nos imaginamos que estaremos por ahí también, y el torneo, desgraciadamente, como muchas cosas en el ajedrez y como muchas cosas en la vida, no ha podido progresar más porque el presupuesto del torneo es el que es, cada año ha tenido el mismo y bueno, por lo menos se ha logrado mantener, pero no ha crecido. Entonces
desgraciadamente. Sin más presupuesto tampoco se puede llegar a unas cotas superiores. El Instituto Insular de Deportes lo ha apoyado desde el primer día, desde la primera edición, y lo sigue haciendo, y no tenemos absolutamente nada que decir, pero faltan apoyos. La capacidad de crecimiento depende de eso. Y claro, no le vamos a decir al Instituto Insular, de repente ahora tírate a un torneo de primera línea. Pueden haber otra serie de colaboraciones que también son complicadas de que se pueden sumar. Porque solamente quien aporta es el Instituto Insular, no hay... Sí. Íntegramente es el Instituto Insular. En varias de las ediciones ha apoyado el Ayuntamiento de Santa Lucía, porque el torneo se ha celebrado en vecindario, y otra parte pues la asume la Federación Insular, la Federación Canaria en algunos momentos también ha podido colaborar. Pero la Dirección General de Deportes... La Dirección General de Deportes en su momento colaboraba a través de la Federación Canaria, vale, con unas expediciones que se montaban de chicos promocionables, de todas las islas que acudían, pues los jugadores más interesantes de cada isla. A lo mejor esa isla no podía, pues a través de la Dirección General se montaba una pequeña expedición y participaban, que ya es bastante. Está bien que los mejores jugadores regionales puedan participar, pues es importante. Pero ya te digo que luego unas metas, unos objetivos internacionales, sobre todo mayores, pues ahora mismo los jugadores que se traen grandes maestros, un número determinado, pero sí, no hay para más, ¿no? No, hasta donde el presupuesto puede dar es muy limitado. Lo más que hemos conseguido es que haya pues, una veintena de titulados internacionales y quizás 14 o 15 países diferentes. No hay mucho más. También con ese torneo... Ahora mismo es el más importante aquí en Gran Canaria, ¿no? Sí. Con ese torneo también hemos conseguido, en la historia del torneo, hemos conseguido que, por ejemplo, normas de maestro internacional pues las hayan sacado, que no solo tengan que competir fuera para optar a una titulación internacional, sino que haciendo el torneo aquí, así que recuerde, Sabrina Vega ha conseguido norma ahí, Alejandro Alvarado, Daniel Gutiérrez también consiguió, y no recuerdo si alguno más, creo que no, pero bueno. O sea que ahí está. Bien, pues vamos a hacer otro alto en el camino. Llegamos a la parte final de este especial dedicado al ajedrez. Enseguida volvemos. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. Llegamos a la parte final de este especial dedicado al ajedrez. Estamos hablando con Juan José Sosa, estamos hablando un poquito, bueno, pues de toda esta problemática que se ha creado a partir de la pandemia y de lo que se está intentando hacer, y sobre todo, bueno, pues Juanjo y
la Junta Directiva de la Federación Insular, pues inventando, porque además hablábamos del ajedrez presencial. Bueno, bueno, es lo bonito del ajedrez, es decir, el tener a tu contrincante, hombre, en una pantalla a mí como que no me hace la misma ilusión. Yo jugué al ajedrez de chico, además yo me enganché al ajedrez, todo porque me cayó una cartilla de Pedro Lescano, casualmente, y me cayó en la mano. Empecé a mirar allí y después ya no pude parar. Después me iba a la calle Terrero y allí me enfrenté con todos los grandes jugadores de aquella época, porque además como veía a un niño, por hacer la gracia, jugaban. Es decir, tú le decías yo qué sé, desde Rafael Betancor a Juan Rafael, a Membí o a cualquiera, a Blas Rodríguez, un mítico de aquella época también, y todos jugaban contigo, ¿no? Entonces me pude enfrentar y esa sensación de tener enfrente a un ajedrecista. Un histórico. Claro, eso a mí no se me ha olvidado. Yo en aquella época pues tendría 10, 11, 12 años, ¿no? O sea que eso, por eso digo que el ajedrez presencial con esta pandemia eso no va a desaparecer por mucha tecnología, porque claro, el ajedrez es uno de los deportes más predispuestos para la tecnología, porque además ha sido casi el pionero, ¿no? Sí, porque del ajedrez se ha sacado máquinas, han sacado todo, un poco para... Sí, es que ajedrez desde hace muchísimos años, estamos hablando de los años 80, 90, que empezaron a salir las más históricas, que ya se han quedado para museos, hasta las más sofisticadas que hay ahora, o programas para aprender a jugar, los ha habido de toda la vida, y no han sustituido nunca a los torneos presenciales. Y de hecho, ya te comento que clubes que nos preguntan por el regreso de la actividad para que haya actividad presencial, la online, como te digo, está bien. Como te comentaba, muchas personas de lo que lo han dejado el gusanillo sigue ahí y juegan online, pero porque no se plantean jugar a presencial. Pero desde que se vuelva a presencial, los torneos tienen un ambiente muy diferente a lo que es jugar en tu casa con otra persona que no ves. Ya no lo hemos hecho y ahora mismo eso ya es impensable recuperarlo, pero hubo torneos de liga y torneos individuales que se hacían en concentraciones en una sede determinada y jugaban 200 personas y más de uno decir, no, es que levanto la cabeza y veo a 200 que están en lo mismo que yo y que están... Claro, que fuimos testigos de esas en varias concentraciones a las que asistió Canal Deportivo, vieron el ambiente que había y personas que decían esto no se puede sustituir por ninguna otra actividad. Ahora ya probablemente eso es impensable, el hacer ese tipo de eventos, pero aún sea una partida entre dos. Seguramente eso va de nuevo a resurgir. Quizás lo que vaya a ser un poco que la participación no sea importante, lo que te comentaba. Creo que todavía hay mucha gente que está con el recelo de volver a una actividad. Pero vamos, la Liga Insular, Juanjo, me imagino que sí, que funcionará y los equipos... Con los equipos que quieran participar, los que quieran jugar, esas personas o esos clubes, esos equipos disfrutarán de la competición. Y bueno, lo único que se puede hacer es esperar que se vuelva un poco... Las categorías se van a mantener como hasta ahora. Sí, de hecho, ya desde la anterior asamblea que tuvimos en noviembre ya se propuso el formato, que para no complicarlo, ya que se hubo que abandonar la competición anterior, era el mismo. Y ahora mismo, cuando se ponga en marcha, pues será igual. Ahora mismo lo que hace falta es formalizar inscripciones, las fechas en las que se pueda participar, y a partir de ahí pues ya el formato está definido. Claro, o sea que aquí, ¿hacia dónde crees tú que camine este ajedrez? No te voy a hacer la pregunta porque me decía Juanjo, además es una pregunta que le vengo haciendo a los presidentes de la Federación Canaria e Insular durante muchísimos años. El Canal Deportivo siempre ha estado muy interesado en que por qué no teníamos un gran maestro. Y bueno, ha sido una pregunta que
Juanjo, además que lleva ya muchos años como presidente, pues prácticamente todos los años se lo ha hecho. Y digo, este año me decía, hombre, no me la vas a hacer. Digo, no, no se lo voy a hacer, porque además he llegado a la Y conclusión. este año que he venido preparado para responder. Para responderme, exactamente. Entonces, no, porque además, bueno, son tantos factores los que influyen, que incluso yo se lo decía fuera del micrófono, que lo he hablado con, incluso hasta con el presidente de la Federación Española, que él también se preguntaba el por qué no. Pero bueno, aquí hay muchas razones que tal. Pero, ¿hacia dónde quieres tú que camine este ajedrez? ¿Cómo lo ves tú, este ajedrez Gran Canario, de aquí hacia adelante? A corto plazo, exactamente, quitando la pandemia. a corto plazo 2021, con recuperar la actividad, poder organizar una competición de liga de 14 fines de semana, poder hacer los torneos individuales, las competiciones habituales, con eso celebrar el torneo internacional. Con eso creo que ya nos podemos dar por satisfechos el después de un año de paralización, volver a la normalidad y volver a recuperar el pulso de lo que había ya bastante. Y a partir de ahí, pues sí, ya no. Nos plantearemos también un poco con la participación, con ver qué posibilidades habrá de seguir progresando, pues a dónde podamos llegar, pero ahora mismo con poner en marcha todo ya no nos damos por satisfechos, por lo menos este año. Ya mucho más allá de ahí tampoco pensamos, pero por lo menos 2021 dedicarlo a que sea el año del retorno a las competiciones. Que tú lo estás viendo con esperanza. Bueno, dice que es lo último que se pierde, ¿no? Pero yo imagino que con esto... Que sí, ajedrez lo que tiene no es como una competición de otro deporte, que quizás en las fechas que estamos pues ya pierdes una temporada deportiva, ¿no? Porque un poco luego finaliza en verano, después comienza la siguiente. Nosotros, al ser el año natural, podemos incluso permitirnos el realizar una parte ahora, si no se pudiera, pues finalizar la competición hasta que acabe el año. De hecho, el año pasado no lo planteamos, pero bueno, ya en verano, en agosto, septiembre, volvimos a entrar de nuevo en otra fase negativa que no nos lo permitió, y incluso tuvimos ahí que si hubiera durado unos meses una situación favorable, hubiéramos terminado la competición quizás entre octubre, noviembre y diciembre. Y después ya vimos que no, en noviembre además estaba el Pedro Lescano y lo desechamos, pero este año, en el peor de los casos, podríamos valorar esa posibilidad de hacerlo durante el año, con lo cual pues por lo menos esa temporada no se pierde. Por eso creo que este año, con la situación que parece ser que va a seguir mejorando, pues podamos terminar la anual, que ya te digo, es bastante ahora mismo, ¿no? ¿Y el Pedro Lescano me imagino que también tiene ya una fecha prevista o tampoco se sabe? No, porque claro, el torneo siempre ha sido en Semana Santa. El año pasado hubo que variarlo por necesidades. Ya Semana Santa este año no va a ser. No es un torneo que hayamos pensado realizarlo en verano. En verano en general hay torneos en la península, hay campeonatos de España. No sabemos si este año ese calendario se va a cumplir, va a tener auge, porque muchos torneos también el año pasado aplazaron sus ediciones. Y si vemos que en el primer semestre no es posible, pues el año pasado lo realizamos en noviembre, no pasó nada. Incluso en octubre eran buenas fechas, pero la situación no lo permitió hacer. Entonces, si lo tuviéramos que desplazar al último trimestre, creo que tampoco pasaría nada por el año pasado. El apoyo de la institución, en este caso del Cabildo, sigue. Sí, sí. O sea, Sí, el torneo está presupuestado para 2021, está recogido dentro de el presupuesto del Instituto Insular y no hay ningún problema. ¿Y se ha hecho alguna gestión con algún gran maestro, con algún...? No hemos hecho absolutamente nada, porque es que no sabemos. Si hemos recibido llamadas, oye, el torneo cuándo puede ser. Claro, los jugadores ahora mismo tampoco se pueden hacer una agenda o se pueden un poco programar, porque es que... Claro, están todos a nivel mundial, claro. Sí. Pues de repente está confinado y es que ni siquiera puede salir de su país, ¿no? Sí, por eso vamos a ver un poco la situación cuál es, y yo te diría que eso en el primer semestre seguro que no va a ser, pero si la situación en el segundo es óptima, con mucho tiempo de antelación podemos saber cuándo lo hacemos. Claro, que también la fecha da igual, aunque se hacía en Semana Santa, el que cambie su fecha tampoco va... Era una cuestión de costumbre, ya el torneo se hacía ahí,
era una fecha que viene muy bien por el tema de unas media vacaciones, ¿no? Solo había 3 días laborables, 3 días lectivos que eran lunes, martes y miércoles. Ya los jugadores con el paso del tiempo lo sabían y ya se hacían un poco el hueco para venir. Pero el año pasado lo hicimos y ya te comento. Y fue un éxito, ¿no? El torneo además no se anunció con muchísima antelación. Se anunció en septiembre y todavía con nuestras cautelas de que hubiera que aplazarlo porque las circunstancias no fueran buenas y aún así vinieron a participar. Por eso. Se nos ha acabado el programa, podríamos estar hablando con Juan José Sosa muchísimo sobre ajedrez. Bueno, un hombre que ha estado pues, muy integrado en la organización de este deporte en Gran Canaria. Bueno, a niveles de la Federación Canaria, que también tuviste un tiempo en la Federación Canaria, muchos años, ¿no? O sea que no se le puede decir que si él ahora pues me lo ha dicho aquí delante de que las próximas elecciones no lo vamos a ver como candidato, pero sí, bueno, que ahí está una labor que ha hecho Juan José Sosa y que eso no se lo puede quitar nadie. Agradecerte que estés aquí como siempre, que sigues teniendo el canal deportivo detrás tuyo para lo que haga falta y en estos tiempos más complicados, porque incluso nosotros estamos también más limitados, pero bueno, que sabes que puedes contar con nosotros y desearte lo mejor y que esta pandemia por lo menos remita un poco y se puedan hacer las competiciones. Eso esperamos, que podamos poquito a poco ir recobrando el pulso. Y de nuevo, como decía antes, pues agradecer al canal deportivo el apoyo de todos estos años y bueno. Y ahí seguiremos. Y ahí seguiremos uno y otro. Gracias Juan José. Las palabras de Juan José Sosa, hemos aprendido, como siempre digo, un poquito más de este deporte, sobre todo porque del respeto a este deporte que como digo ha dado tantos triunfos y hay que seguir apoyándolo. No solo a lo mejor por la institución insular, sino por otras instituciones que están por ahí, que bueno, se gastan muchas perlas en otras cosas y qué mejor que invertirlo en ajedrez, sobre todo porque eso deja huella al que lo practica. Señores, gracias por estar ahí, desearles lo mejor y les espero la semana que viene. Hasta siempre.